Oak Island. Tío, este lugar lleva intrigando al mundo durante tantos años que la gente ya está harta de preguntar. ¿Encontraremos algo o seguiremos cavando para siempre? Pero lo que los científicos han descubierto esta vez es verdaderamente alucinante. Las lecturas del escáner profundo de la semana pasada revelaron algo que no aparecía en ningún mapa ni en ningún registro antiguo. Imaginaos una capa metálica perfectamente recta a 40 pies, unos 12 metros de profundidad. Y justo debajo una cámara redondeada, con lecturas de densidad casi 6 veces mayores que las del suelo normal. Los propios científicos se quedaron de piedra, esto no podía ser natural. Lo más aterrador es que cuando ejecutaron el mapeo magnético por IA, el patrón de las lecturas coincidía casi a la perfección con las antiguas bóvedas de almacenamiento de los templarios del siglo XVII. De esto no se ha escrito nada en los documentos oficiales, pero una fuente interna filtró que las lecturas son demasiado perfectas. Esto significa que realmente podría haber una estructura de ingeniería oculta bajo Oak Island. Y ojo, hermano, la señal térmica recibida a las 2 de la madrugada fue aún más peligrosa. Una cámara sellada bajo tierra está atrapando calor como si algo hubiera estado encerrado allí dentro durante siglos. Estos datos han dejado a los científicos totalmente desconcertados. Después de un giro tan brutal, si alguien dice que el misterio de Oak Island ha terminado, estos nuevos hallazgos son suficientes para callarles la boca. Ahora en serio, si no os suscribís, os perderéis la siguiente parte. Y hermano, el próximo giro en esta historia podría ser el mayor bombazo de toda la temporada. Así que abrochaos los cinturones porque lo que los científicos han descubierto es solo el principio. Oak Island ha entrado ahora en su fase más peligrosa y misteriosa y la verdad nos espera ahí abajo. El viejo misterio de Oak Island, un enigma sin resolver de 230 años de antigüedad. Lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas el nombre de Oak Island es el Pozo del Dinero, Money Pit. Este es el mismo lugar donde en 1795 3 chavales notaron una extraña depresión en el suelo y por curiosidad empezaron a cavar. A pocos pies de profundidad descubrieron plataformas de madera, luego misteriosas marcas de herramientas y después cosas como carbón y fibra de coco. Cosas que nunca podrían haber aparecido de forma natural en esta isla. A partir de entonces, la gente sospechó que aquí se ocultaba alguna conspiración profunda o un tesoro. Durante los siguientes más de 200 años, tantos grupos excavaron que cada generación arriesgó sus vidas. Surgieron teorías sobre oro pirata. Se habló de nóminas del ejército británico y luego la más popular, el tesoro oculto de los caballeros templarios. Muchos creen que en el siglo XIV, los templarios eligieron Oak Island para mantener a salvo su oro sagrado, reliquias y documentos antiguos. Y sorprendentemente numerosas piedras talladas, símbolos y estructuras de madera apoyan esta teoría incluso hoy en día. A pesar de todos los esfuerzos, la isla no se rindió fácilmente. Desde la compañía Truro hasta los hermanos Laguina, cada equipo tuvo que soportar inundaciones, derrumbes y misteriosas trampas explosivas. En muchas excavaciones, el agua entraba de repente a chorros, como si alguien hubiera construido todo un sistema de ingeniería hace siglos. Los ingenieros dijeron que no parecía natural, sino que alguien había construido sistemas de trampas para bloquearlo. Y esto profundiza el misterio. ¿Quién creó una instalación tan complicada y por qué? Los fans e investigadores siempre han unido estas pistas, pero la verdad nunca ha emergido por completo. 230 años de búsqueda, innumerables teorías y millones de dólares gastados, y aún así nadie ha sido capaz de llegar a la bóveda real. Oak Island sigue siendo un misterio tan obstinado porque la gente que lo construyó no solo era inteligente, sino que estaba muy adelantada a la ciencia. Y es por esto que Oak Island todavía es considerado el lugar del tesoro más desconcertante del mundo. Llega la nueva tecnología de escaneo profundo por IA. Pasemos ahora al año 2025, una época en la que los viejos métodos de excavación
han demostrado ser prácticamente inútiles. Los escaneos sísmicos tradicionales producían resultados borrosos, los detectores de metales fallaban al captar profundidad y las lecturas de sonar siempre se distorsionaban por la interferencia del agua. Para llenar este vacío, los científicos desplegaron primero un escáner profundo híbrido con IA en Oak Island, una tecnología capaz de crear un mapa 3D hasta 200 pies 60 metros bajo tierra. Este sistema combina ondas sísmicas, resonancia magnética y reconocimiento de patrones basado en IA. Se envían ondas al suelo, se capturan las distorsiones magnéticas, y la IA analiza instantáneamente esas señales para determinar si la estructura subyacente es hueca de metal, madera o antinatural. Antes esto llevaba semanas. Ahora ocurre en minutos. Esto cambia las reglas del juego para un lugar impredecible como Oak Island. Los científicos dicen que la mayor fortaleza de este sistema de IA es su archivo de comparación. Se han introducido en esta IA patrones de bóvedas antiguas, catacumbas, búnkeres militares y cámaras subterráneas de todo el mundo. Así que si se encuentra alguna estructura bajo Oak Island, la IA la compara y dice a qué tipo de arquitectura se parece. Esta es la razón por la que esta vez esta tecnología está desafiando directamente a las viejas teorías. Este nuevo escaneo arrojó por primera vez datos claros de que hay algo bajo tierra que no es ni una formación natural ni una construcción moderna. Las señales eran tan nítidas que el equipo no podía entender cómo se podía realizar una ingeniería tan precisa bajo una isla de siglos de antigüedad. Mientras la vieja tecnología lanzaba suposiciones, este sistema de IA estaba dando una claridad al nivel de prueba por primera vez. Tras 230 años de misterio, en Oak Island, por primera vez, parecía que quizás esta tecnología revelaría la verdad que la Tierra había mantenido oculta hasta ahora. Primer shock. Línea metálica, 40 pies abajo. Cuando la nueva máquina de escaneo por IA envió los primeros datos desde el subsuelo, inicialmente mostró lecturas normales, pero cuando la profundidad cruzó los 40 pies, apareció una larga y fina línea metálica en la pantalla. Esta línea era tan perfectamente recta que los científicos se pusieron en alerta inmediata, porque la naturaleza nunca crea una línea recta tan limpia. Incluso si hubiera metal bajo tierra, aparecería roto, estirado o en patrones desiguales. Pero aquí era una línea dibujada con regla. El equipo pensó al principio que podría ser una vieja tubería o cable, pero los científicos declararon claramente que ninguna construcción moderna había tenido lugar nunca a esa profundidad. Esa parte de Oak Island se consideraba virgen desde hacía siglos. La IA también confirmó que esta firma metálica no era como el hierro o el acero, sino más bien alguna aleación utilizada en la construcción de bóvedas antiguas. Al oír esto, las caras de Rick y Marty cambiaron, ya que esto sugería directamente ingeniería templaria o pirata. Aún más extraño fue que el grosor de esa capa metálica parecía ser exactamente el mismo en todas partes, unas 8 pulgadas. Los depósitos naturales nunca exhiben un grosor tan uniforme. Los científicos ejecutaron los datos de nuevo, y luego una tercera vez, pero el resultado fue el mismo. Alguien había calculado la profundidad hace siglos y había creado una capa metálica sólida allí. ¿Quién había traído herramientas tan avanzadas en aquel entonces? El equipo estaba a la vez emocionado y asustado, porque nunca antes se había encontrado una estructura de ingeniería así en Oak Island. Rick dijo suavemente: «Si esto es una capa de metal, entonces debe haber algo escondido debajo». Y esa frase se propagó como la electricidad por todo el equipo. Una barrera metálica hecha por el hombre a 40 pies de profundidad. Esto no era una pista pequeña. Indicaba claramente que alguien estaba protegiendo algo intencionadamente. La mayor pregunta de Oak Island, el por qué, se había vuelto ahora aún más profunda. Lecturas de eco del subsuelo. Hay algo hueco ahí abajo. Después de la capa metálica, los científicos realizaron inmediatamente una prueba de eco del subsuelo. Esta prueba envía ondas sonoras al suelo
y las ondas de retorno indican si el suelo es sólido o está vacío. A medida que la onda pasaba por debajo de la capa metálica, el patrón en la pantalla detuvo el corazón de todos. La onda cayó bruscamente de repente, lo que significaba una sola cosa. Había un espacio hueco debajo. Esto significaba que había una cámara vacía. Los científicos repitieron la prueba, y esta vez los ecos volvieron. El tiempo fue completamente diferente a los escaneos anteriores. El límite de la cámara hueca era nítido, como si alguien hubiera creado una habitación circular o rectangular perfecta. La IA dio una estimación preliminar. Profundidad: 45 a 48 pies. Altura posible de la cámara: 12-16 pies. Fue surrealista para el equipo escuchar esto. En 230 años de excavación, nunca habían encontrado una firma hueca tan limpia. Esto no podía ser una cueva natural. Era una estructura hecha por el hombre. La lectura de eco reveló otra cosa aterradora. Vibraciones de frecuencia ultra baja provenían del interior de la cámara. Ninguna máquina estaba funcionando a esa profundidad, ni había ninguna perforación en curso. Entonces, ¿de dónde venía esta vibración? Los científicos sugirieron que podría ser un cambio de compresión de aire, lo que significa que la cámara ha estado sellada durante siglos, y el aire interior está creando presión. Si esto fuera cierto, significaba que la cámara estaba completamente intacta, y lo que sea que se hubiera colocado dentro hace siglos, todavía estaba allí. Hubo un momento en el equipo en el que nadie fue capaz de hablar. Marty simplemente miraba fijamente la pantalla. Rick tenía los ojos abiertos de par en par, y un científico dijo suavemente: «Esto no puede ser natural. Alguien construyó esto». Al oír esta frase el ambiente pareció congelarse. Oak Island finalmente había susurrado su mayor secreto. Había algo debajo, y estaba exactamente en el mismo lugar donde la gente había estado cavando durante 230 años. Estas lecturas de eco demostraron por primera vez que el misterio de Oak Island no eran solo cuentos. Realmente había una cámara bajo tierra diseñada, sellada y de siglos de antigüedad. El equipo ahora entendía solo una cosa. Si esta cámara se abría, toda la historia de Oak Island cambiaría. Coincidencia de patrón magnético. Regresa la teoría de la bóveda templaria. Tras el escaneo de IA, los científicos ejecutaron un mapeo de desviación magnética, una prueba que determina la disposición del metal bajo tierra. Tan pronto como llegó la lectura, el patrón que apareció en la pantalla dejó atónito a todo el equipo. El patrón no era completamente aleatorio: altos nodos magnéticos en las 4 esquinas y un vacío circular en el medio. Esto no era típico de un depósito natural. La IA lo comparó instantáneamente y devolvió el resultado. 82% de coincidencia con patrones conocidos de bóvedas templarias. La reacción del equipo fue un shock silencioso. Marty exclamó con incredulidad: «¡Templarios aquí!». Pero los científicos ejecutaron los datos de nuevo, y cada vez la proporción de coincidencia era aproximadamente la misma. Las bóvedas templarias europeas del siglo XVII utilizaban una alineación de metal similar y un diseño de centro hueco para ocultar cámaras secretas. El objetivo de la estructura era simple: mantener el tesoro a salvo y confundir a los forasteros. El patrón detectado bajo Oak Island era exactamente el mismo. Rick dijo en voz baja: «Si esto es una coincidencia real, entonces, lo que la gente ha estado diciendo durante siglos, que los templarios visitaron Oak Island, tal vez por primera vez, no sea solo una teoría». El peso de esto cayó de repente sobre todo el equipo. Las historias de 230 años sobre Oak Island siempre habían dicho que los caballeros templarios habían desaparecido escondiendo sus reliquias sagradas y oro en algún rincón desconocido del mundo. Y Oak Island siempre encabezaba la lista de esos lugares. La parte más impactante del patrón magnético era que había puntos metálicos uniformes alrededor del vacío central. Esto significaba que la cámara
no solo fue construida sino diseñada con ingeniería. Un grupo antiguo debió crear esta estructura con medidas alineación y refuerzo metálico. No solo eran hábiles, sino que también poseían una tecnología que las máquinas modernas de hoy apenas pueden detectar. Segundo descubrimiento: estructura de doble capa. Tras el shock del patrón magnético, los científicos realizaron un escaneo más profundo para determinar qué había debajo de la capa metálica. Apenas tardaron 20 segundos en llegar los datos, pero la imagen que emergió cambiaría toda la historia de Oak Island. Se detectó una estructura perfectamente circular debajo de la capa metálica, con su borde curvado uniformemente en todos los lados. La IA confirmó que esto no era natural, sino una cámara circular hecha por el hombre. Lo más sorprendente fue que no había solo una capa, sino una estructura de doble capa. Esto significaba una línea de ingeniería parecida a una lámina metálica de 8 pulgadas arriba y una cámara circular sólida directamente debajo, con paredes de aproximadamente 2 a 3 pies de grosor. Este diseño solo se utiliza en bóvedas altamente protegidas, donde la capa exterior es una barrera y la cámara interior el área de almacenamiento real. Mirando la pantalla, Rick dijo: «Esto no es accidental. Alguien construyó esto con un propósito». Y tenía toda la razón. La capa metálica exterior probablemente fue creada para hacer imposible la excavación o provocar inundaciones. Los diseños de doble capa siempre tienen una capa señuelo y una capa real. Esto significa que el sistema de trampas de 230 años de antigüedad de Oak Island ha sido científicamente probado por primera vez. La IA también calculó la profundidad de la cámara, aproximadamente a 48 pies hacia abajo, y su altura alrededor de 14 pies. Esta medida no coincide con una mina abandonada ni con una cueva natural. Coincide precisamente con el estilo en el que los constructores de bóvedas antiguas construían cámaras para el almacenamiento a largo plazo. También se detectó un rebote de eco mínimo dentro de la cámara, lo que implica que había algo grande o de material denso presente en su interior. Con esta prueba de ingeniería, los científicos estaban ahora completamente convencidos de que Oak Island no era solo un sitio de excavación aleatorio. Algún grupo antiguo avanzado había construido aquí un sistema de seguridad multicapa, uno que nadie había podido abrir durante siglos. Una pregunta seguía dando vueltas entre el equipo. Si la capa exterior es tan fuerte, entonces, ¿cuál sería el verdadero secreto en la cámara de abajo pesadilla de imágenes térmicas? Bolsillo de calor sellado. Al descubrir la estructura de doble capa, los científicos realizaron inmediatamente imágenes térmicas para obtener lecturas de temperatura dentro de la cámara. Las temperaturas normales del suelo son más o menos las mismas en cada profundidad, pero cuando el escáner alcanzó los 48 pies, un bolsillo rojo anormal parpadeó en la pantalla. Esto significaba que el calor estaba atrapado en algún lugar dentro, y de manera tan uniforme que parecía ser una cavidad completamente sellada. La naturaleza nunca crea un bolsillo de calor tan limpio, por lo que los científicos se dieron cuenta de inmediato de que el aire en el interior había estado atrapado durante siglos. La IA estabilizó la temperatura y reveló que el calor interior era como si algún artefacto sellado antiguo, reliquia de metal o compartimento de almacenamiento herméticamente cerrado, hubiera estado acumulando presión durante mucho tiempo. Los datos de la trampa de calor indicaban claramente que la cámara no estaba abierta sin entrada ni salida de aire. Si este espacio hubiera estado sellado durante 300 o 400 años, el aire en el interior era probablemente el mismo aire antiguo que había quedado atrapado durante la construcción. El equipo estaba literalmente atónito por esto, porque tales cámaras intactas son raras. Los datos térmicos revelaron otro patrón aterrador. Parches cálidos desiguales dentro de las paredes de la cámara, sugiriendo que se había colocado algo grande dentro que había estado manteniendo una temperatura estable durante siglos. Los científicos dijeron que esto no era un artefacto normal, sino más bien un metal de alta densidad o un objeto multicapa.
Al oír esto, las viejas historias inundaron de nuevo la mente. Reliquias templarias, documentos antiguos, metales sagrados. Era difícil incluso imaginar qué había en la cámara. Llegan los funcionarios del gobierno. Momento de cerradlo todo. Los escaneos térmicos estaban en marcha cuando de repente, los faros de unos SUVs negros aparecieron en el lado norte de la isla. En un instante 4 todoterrenos pesados se detuvieron fuera del sitio de excavación. No tenían matrículas ni marcas oficiales, solo un acabado negro mate y cristales tintados. El equipo no podía entender quiénes eran estas personas. En cuestión de minutos, funcionarios con trajes salieron y se dirigieron directamente a los científicos. Al llegar dijeron con un tono claro: «Cerradlo todo ahora mismo». Había tanto urgencia como advertencia en su voz. Mostró un aviso declarando el sitio como zona restringida, indicando que la excavación debía detenerse temporalmente debido a una investigación de interés federal. No se dio ninguna razón, ninguna explicación, solo una orden clara: apagar máquinas, detener escaneos y despejar el sitio. Los científicos intentaron entender cuál era el problema, pero los funcionarios les impidieron decir nada más. Uno simplemente dijo: «Sin declaraciones, sin publicación de datos, esto es clasificado». Al oír esto, el equipo científico se quedó descolocado. Por primera vez en siglos, se había recibido una señal de bóveda real, y ahora el propio gobierno estaba interviniendo. Tan rápido como habían llegado, tomaron el control del terreno. Rick y Marty estaban perplejos sobre por qué el gobierno buscaba con tanta urgencia los datos de Oak Island. Antes de que el equipo pudiera procesar la situación, los funcionarios habían instalado cintas amarillas de restricción en el área exterior, prohibiendo a cualquiera entrar a menos de 50 pies de la cámara. Toda la atmósfera se sintió de repente como una zona militar de alta seguridad. El equipo se dio cuenta claramente: esto no era solo un tesoro, había algo ahí dentro que incluso el gobierno temía. Tensión en el equipo Rick y Marty contra los funcionarios. Después de que el gobierno detuviera la excavación, la tensión se extendió dentro del equipo. Tanto Rick como Marty sabían que estos datos eran especiales y que habían tardado 230 años en llegar a este punto. Si retrocedían ahora, Oak Island seguiría siendo un misterio una vez más. Pero también había órdenes oficiales que eran difíciles de ignorar. El equipo estaba dividido. Un grupo decía que debían seguir cavando ya que esta oportunidad nunca volvería. Y el otro grupo decía que el riesgo de interferencia gubernamental podía ser demasiado grande. Rick dijo con voz calmada: «Hemos dedicado nuestras vidas a explorar este lugar. Ahora que se está encontrando la cámara real, no deberíamos dejar que esto pare». Pero los científicos tenían miedo porque se les había dado una orden de silencio. Si rompían la regla, tanto sus licencias como sus carreras podrían estar en peligro. Marty tomó el lado práctico y dijo: «Si ponemos a todos en riesgo, no podremos continuar». Se sucedieron discusiones continuas entre el equipo. Algunos trabajadores decían que el gobierno simplemente quería tomar el control del descubrimiento. Algunos sentían que había algo debajo que no debía ser conocido por muchos. El suspense crecía por minutos. El equipo estaba literalmente atrapado entre la presión oficial y el mayor descubrimiento de Oak Island. Esto ya no era solo un proyecto de excavación. Ahora se había convertido en una batalla verdad contra control. Rick finalmente se levantó y dijo: «Si paramos Oak Island, nunca nos lo perdonará». Al escuchar esta frase, el estado de ánimo de todo el equipo comenzó a cambiar. Pero el gobierno estaba fuera, y también estaba la cámara real bajo tierra. Había peligro en ambos lados. Y esto es lo que hace que esta fase de Oak Island sea la más peligrosa, emocional e impredecible. Reunión secreta. Los científicos revelan la verdad oculta. Por la noche, después de que el gobierno se hubiera ido, los científicos convocaron silenciosamente a Rick y Marty a la tienda de equipos. La atmósfera dentro de la tienda era tan tensa
que nadie se miraba a los ojos. El científico principal abrió lentamente el portátil y dijo: «No hemos mostrado estas lecturas a nadie, pero tenéis que saberlo». El mismo patrón metálico y diseño de la cámara parpadearon en la pantalla, pero esta vez apareció una línea roja de advertencia debajo de los datos. El científico explicó que la IA había detectado un cúmulo metálico de alto valor en el centro de la cámara. Su puntuación de densidad era casi 9 veces mayor que la de un metal natural, lo que significaba que no podía ser un objeto ordinario. Dijo suavemente: «Tal densidad es rara». Se comparó con metales de repositorios antiguos, y la coincidencia fue muy alta. Rick y Marty se miraron. Los datos indicaban claramente que había algo grande dentro. El científico reveló otro hecho impactante. La alineación de las líneas metálicas y la cámara era tan perfecta que la IA la marcó como demasiado diseñada para ser natural. Susurró: «Si esto fue construido por un grupo antiguo, entonces eran ingenieros aún más precisos que en los tiempos modernos». Al oír esto, el equipo entendió que el misterio de Oak Island no era solo una historia de tesoros. Probablemente era obra de una civilización completamente diferente o de una hermandad secreta. Al final de la reunión, el científico añadió: «El gobierno emitió una orden de silencio porque esta cámara no parece un sitio arqueológico normal. Es una estructura oculta intencionadamente». La determinación era clara en los ojos de Rick. Si había algo valioso e histórico dentro, tenía que ser extraído. La reunión secreta terminó, pero la tensión y la curiosidad habían aumentado exponencialmente. Excavación nocturna. Cámaras apagadas, solo el equipo presente. A pesar de las restricciones gubernamentales, Rick decidió realizar un pequeño intento de excavación por la noche sin informar a nadie. Se apagaron las cámaras para que ninguna grabación documental registrara su actividad. Solo un equipo de confianza, 2 focos y una máquina excavadora silenciosa estaban presentes en el sitio. El aire nocturno era pesado. Todo parecía como si el propio aire estuviera allí de pie escuchando secretos. La excavadora comenzó una excavación ligera alrededor de la capa metálica. Cada movimiento de la máquina estaba cronometrado cuidadosamente para evitar agrietar la capa exterior. Poco después, el equipo de excavación sintió una vibración aguda en el suelo, como si la máquina hubiera golpeado algo sólido. El operador detuvo la excavadora y bajó una varilla de acero. Cuando la varilla golpeó, se oyó un fuerte sonido metálico tan alto que todo el equipo se quedó helado. Una pequeña nube de tierra se levantó con el sonido, y un leve olor metálico impregnó el aire. Los miembros del equipo se miraron entre sí. Nadie podía entender qué había debajo, pero estaban seguros de que había algo hecho por el hombre. El ruido era tan antinatural que el propio Rick se agachó para escuchar cualquier eco que regresara a la cámara. Por un momento, el sitio quedó en silencio. La oscuridad de la noche, cámaras cerradas y una estructura oculta durante siglos. El equipo entendió que ahora estaban parados ante la verdad más profunda de Oak Island. Cada latido del corazón golpeaba con fuerza, como si esperaran una gran explosión. Exposición parcial de la estructura. Pared de la bóveda antigua. A medida que cavaban un poco más profundo, una superficie dura y lisa emergió de debajo de la tierra. Un foco se encendió revelando que esta no era una pared de piedra ordinaria. La superficie era mitad piedra y mitad metal, hecha en un diseño fusionado como si alguien hubiera sellado metal fundido entre bloques de piedra. Este estilo de construcción es extremadamente raro incluso en los tiempos modernos. El equipo entendió al instante que esta no era una cámara ordinaria. Una pared de bóveda antigua. Tras una inspección más cercana, se hicieron visibles pequeñas marcas desconocidas en la superficie exterior de la pared. Estos símbolos no eran latín ni nórdico ni ningún idioma conocido. Las formas eran ligeramente angulares, ligeramente curvas, y formaban patrones geométricos extremadamente precisos. Parecía un código o una escritura protectora. Cuando Rick la tocó, la pared estaba sorprendentemente fría, lo que significaba que la presión del aire y el sellado interior seguían intactos.
Un miembro del equipo golpeó ligeramente la pared con un martillo. El sonido no fue sordo. En su lugar, un eco hueco provino del interior, como si hubiera un gran espacio vacío detrás de la pared. Esta señal era tan rara que Marty dijo inmediatamente: «Es esto. Esta es la bóveda». Las caras del equipo estaban llenas de emoción y miedo. Nadie había encontrado una estructura así en Oak Island en los últimos 2 siglos. Tan pronto como tocaron las marcas, la tierra comenzó a caer, revelando una sección clara de la pared. El metal brillaba con un tono dorado pálido, como si estuviera hecho de una aleación. El equipo ahora solo conocía una verdad. Esta bóveda fue construida por un grupo dispuesto a proteger el secreto a cualquier precio. Oak Island finalmente estaba revelando la puerta a su secreto más profundo, y esa noche se había convertido en el momento más histórico de las vidas del equipo. Modelo de reconstrucción por IA. ¿Qué yace debajo? Tras descubrir la pared de la antigua bóveda, los científicos introdujeron inmediatamente los datos del terreno en un sistema de reconstrucción por IA. En cuestión de segundos apareció un modelo 3D en la pantalla y la forma que emergió asombró a todos. Según el modelo, no había solo una cámara simple debajo, sino más bien un sistema de bóvedas de múltiples cámaras. La estructura parecía estar dividida en múltiples capas. Una cámara de entrada delgada en la parte superior, una gran sala circular debajo y un compartimento profundo y alargado aún más abajo. El mapeo de profundidad por la IA reveló que el diseño se asemejaba a las típicas bóvedas ocultas templarias o medievales, donde la sala exterior se creaba únicamente para confundir a los visitantes. El verdadero tesoro u objetos sagrados se guardaban generalmente en la segunda o tercera cámara. El modelo también reveló varias líneas parecidas a pasadizos, como si alguien hubiera dejado pequeños túneles para crear flujo de aire o trampas de agua, impidiendo el acceso fácil a la bóveda. Lo más aterrador es que la IA también identificó un cúmulo de objetos de alta densidad en la cámara inferior. Este cúmulo estaba colocado en el centro de la sala hueca con simetría exacta, indicando claramente que alguien lo había colocado deliberadamente en una posición perfecta. Tanto Rick como Marty entendieron que estas no eran cuevas naturales aleatorias. Eran bóvedas de ingeniería de siglos de antigüedad que probablemente contenían un secreto que se consideraba necesario mantener oculto al mundo. El equipo permaneció en completo silencio mientras examinaban el modelo 3D. Rick señaló la pantalla y dijo: «Esto no es solo una bóveda, es un sistema completo. Alguien construyó esto con una gran planificación». Cuanto más claras se volvían las imágenes de la IA, más se daba cuenta el equipo de que la verdadera verdad sobre Oak Island aún no había sido revelada. Esta pared era solo el principio. El mundo real yacía oculto debajo. Giro final. Nueva señal profunda a 65 pies. La reconstrucción 3D estaba en marcha cuando de repente la IA comenzó a mostrar una nueva línea roja parpadeando en la pantalla. Esta señal no estaba presente en el escaneo anterior. Los científicos hicieron zoom y analizaron las lecturas y descubrieron que se había detectado una nueva anomalía a 65 pies, unos 20 metros de profundidad. Los datos eran completamente diferentes. Fuerte densidad metálica, retorno de eco cero y un contorno circular perfecto. El significado estaba claro. Lo que se había encontrado hasta ahora era solo la puerta exterior. La bóveda principal está oculta aún más profundo. El equipo estaba literalmente en shock. Marty dijo con incredulidad: «¿La pared que acabamos de exponer no es la bóveda real?». El científico negó con la cabeza. «No es solo una puerta protectora exterior». Esto significaba que los constructores de hace siglos habían creado una seguridad de 2 capas. La primera puerta era solo una trampa, y la cámara del tesoro real estaba sellada varios pies más abajo. Tal ingeniería es rara incluso hoy en día. ¿Cómo era posible en aquel entonces? Los ojos de Rick estaban llenos de emociones encontradas: miedo, emoción e incredulidad.
pronunció solo una frase con voz profunda que golpeó a todo el equipo como un rayo. Si esto es solo la entrada, lo real está abajo. Al oír esta frase, el nivel de adrenalina del equipo se disparó de repente. Sabían que Oak Island ya no era solo una búsqueda del tesoro. Era una puerta a un mundo oculto. Llegar a los 65 pies de profundidad sería 10 veces más difícil que antes, pero esa señal mostraba claramente que el verdadero secreto de Oak Island aún estaba por revelarse. El viento soplaba con fuerza en el cielo nocturno. La pared de la bóveda se alzaba ante nosotros y la señal de la segunda cámara bajo tierra brillaba. Oak Island finalmente nos estaba llamando a su secreto más profundo, y esto era solo el principio.